La violencia de género ha atravesado por varias definiciones de acuerdo al momento histórico y social en el que se le ha llevado al escenario público. De ser considerada como un problema social, poco a poco se fue identificando que sus aspectos abarcaban un sinnúmero de hábitos de la vida de las mujeres. En las últimas décadas se ha evidenciado como problema social que afecta el desarrollo de los países, como un problema de derechos humanos, de salud pública y más recientemente de seguridad ciudadana. Es en los espacios de convivencia ciudadana que se viven las relaciones de género cotidianamente. En ellos se producen y reproducen formas, imaginarios y representaciones que establecen los lugares y los lenguajes para mujeres y para hombres. A continuación, nos acompaña la doctora Dinis Luciano Ferdinand, de la República Dominicana, quien nos presenta su conferencia La violencia de género, la prevención y la seguridad ciudadana. Lo que intentaré explicar o compartir, conversar con ustedes es cómo se produce esa articulación entre la violencia de género, la seguridad ciudadana y esas articulaciones, cuáles son las implicaciones que tienen al momento de pensar en prevención de la violencia y en construcción de un proceso de seguridad ciudadana que parta de un enfoque no solo de seguridad, pero también de construcción de ciudadanía. El tema de seguridad ciudadana es un problema grave que ha tomado cierta significación en los imaginarios de las y los ciudadanos en nuestros países. En los últimos 20 años se han desarrollado encuestas para identificar cómo percibe la población, ¿no? El estado de la seguridad, particularmente la seguridad en los espacios públicos. Recientemente, en los últimos años, hemos visto algunos esfuerzos por incorporar algunas modalidades de violencia en los espacios privados como parte de la agenda de la seguridad ciudadana. En el último informe del Latinobarómetro lo que encontramos es que para la mayoría de los países la seguridad ciudadana es uno de los problemas más preocupantes para la población en general. Por ejemplo, en el 2000, los resultados del 2013 muestran que el 24% de la población de América Latina y el Caribe considera que la delincuencia, la seguridad ciudadana es el principal problema que enfrenta su país. El concepto de la percepción que tenemos como ciudadanas y ciudadanas sobre lo que es la seguridad está muy mediatizada por las distintas formas de violencia y de exclusión social que vivimos en nuestros contextos, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos los indicadores tradicionales de violencia para tratar de entender por qué nos sentimos inseguras e inseguros en nuestros espacios, vamos a entender que vamos a poner en perspectiva por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué, por ejemplo, no solo tenemos miedo a participar y a movernos en determinados espacios o tenemos miedo a ser víctimas de determinadas formas de violencia, sino también porque componentes fundamentales de nuestra vida social han sido erosionados por estas situaciones específicas de violencia. Por ejemplo, cómo cada vez más desconfiamos de la gente, desconfiamos de nuestros vecinos, desconfiamos de la gente con la que trabajamos. Y esta acumulación, el carácter acumulativo y superpuesto de estas formas de violencia han construido no solo el miedo, sino también estas formas de convivencia social que atenta contra la cohesión social y atenta contra el desarrollo, porque creámoslo o no, el no confiar en nadie, la desconfianza, el miedo erosiona nuestra capacidad de desarrollo y el ejercicio de nuestros derechos humanos, incluso los más mínimos, como es usar los espacios públicos. Si ustedes ven, por ejemplo, el indicador que se usa con más frecuencia para hacer un análisis de los niveles de violencia es el homicidio. Y América Latina tiene una característica muy particular, que a diferencia de otros países, de otras regiones, nos pone en una situación prácticamente donde todo el mundo cree en otras regiones que esta es una región sumamente violenta, lo cual el indicador de homicidio no necesariamente determina
los niveles de violencia de una sociedad, pero sí explica cuán grave pueden ser las otras formas de violencia. Un elemento que quiero llamar la atención es que a nivel global también las muertes violentas entre hombres es mucho más alta que entre las mujeres. ¿Qué significa esto? Que en algunos países de cada 10 muertes violentas, 8 corresponden a hombres y 2% a mujeres. Eso depende del país. Hay otros países donde la tasa de homicidio es mucho más alta que el 20% en las mujeres. Pero lo que quiero llamar la atención con este dato es que mucha gente piensa, bueno, las mujeres viven menos violencia que los hombres porque la mayoría de los hombres, de los casos de asesinatos corresponden a hombres, porque hay una visión de que la única forma de violencia es la muerte, que esa construcción cotidiana de la violencia como parte de nuestras vidas, de lo que hacemos todos los días, es insignificante y no tiene ninguna implicación, ¿no? Por eso, cuando se habla de seguridad ciudadana y se toma solo el indicador de homicidio para hablar del nivel de violencia que se vive en determinado país, estamos de una u otra forma negando, invisibilizando lo que hacen las distintas formas de violencia en la construcción de nuestra vida cotidiana y en nuestras identidades. También mucha gente piensa que si hay un aumento en las tasas de homicidio, o una disminución en este indicador, automáticamente se van a reducir los homicidios contra mujeres, lo cual corresponde a ¿qué? A una visión distorsionada de lo que son los homicidios de mujeres y lo que son los homicidios de hombres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de asesinatos de mujeres, aunque esta es una situación que está cambiando en los últimos 10 o 15 años con las estadísticas que disponemos, es que ¿quiénes asesinan a las mujeres? Personas cercanas a su entorno, generalmente familiares, parejas, gente que es parte de su vida cotidiana. La violencia entre los hombres, la muerte violenta entre los hombres está asociada a muchísimas condiciones. Por ejemplo, a formas extremas de violencia entre hombres, no mujeres que matan a hombres, sino hombres que matan a otros hombres, en contexto de conflicto, en contextos de elevada violencia social, etcétera, y también en contextos en los espacios públicos, mientras que muchas de las formas en que las mujeres son asesinadas ocurren en los espacios privados. Esto se ha ido transformando a través del tiempo. Por ejemplo, cada vez más observamos estadísticas que muestran cómo las mujeres están siendo asesinadas en las calles, en los espacios públicos, espacios que tradicionalmente los asesinatos de mujeres no constituían los escenarios privilegiados, ¿no? Así es que también tenemos que ver las estadísticas como en un proceso progresivo donde muchas de estas cosas cambian en el tiempo y cambian también en los contextos. Quiero llamar la atención sobre las estadísticas de homicidio de mujeres, muertes violentas de mujeres en Colombia, con un estudio que encontré, donde básicamente, si ven en el último párrafo, Colombia tiene una de las tasas más altas de homicidios femeninos en el continente, con 6,27 por cada 100.000 mujeres en el 2010, y se mantuvo más o menos igual en el año siguiente, es decir, alrededor de 6 por cada 100.000 mujeres. La victimización que se caracteriza, a mí no me gusta mucho la clasificación con violencia o sin violencia, porque todas las victimizaciones son formas de violencia, pero básicamente esto se refiere a violencia física, es decir, si ha vivido algún asalto, alguna forma de violencia que no ha involucrado daño físico. Fíjense, por ejemplo, en los casos corresponden a Colombia estos casos, ¿no? Estos datos. El porcentaje que reporta personalmente o que algún pariente ha sido asaltado, agredido o víctima de un delito con violencia y sin violencia en el último año, no a lo largo de su vida, sino recientemente, lo que encontramos es que en el caso de las mujeres el porcentaje es mucho más bajo. Hay una mayor prevalencia de casos de violencia, de victimización sin violencia entre hombres que entre mujeres. Sin embargo, la cantidad que reporta, la proporción que reporta haber vivido alguna experiencia de victimización
con violencia, fíjense la diferencia que es de 10 puntos porcentuales. Mucha gente, por ejemplo, siempre ha planteado, incluso las teorías que hay sobre seguridad ciudadana siempre insisten en que los hombres enfrentan más victimización que las mujeres. En el último año, por lo menos lo que muestra esta información es que, por lo menos en este país, la proporción de mujeres que reporta victimización con violencia es mucho más alta. Hay una diferencia de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. La seguridad ha incorporado otros temas. Por ejemplo, como hay tanta trata y tráfico de personas entre algunos países, se ha incorporado este tema dentro de los temas de seguridad. Y en algunos estadísticas, no en todos los países se tienen dentro de los programas de seguridad iniciativas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Pero la violencia contra las mujeres como una islita más. La violencia contra las mujeres nada que ver con trata, nada que ver con criminalidad, nada que ver con asaltos, etcétera, porque se supone que las mujeres ni son, no hay interacción entre estas formas, ¿no? Es decir, todavía hay una visión de que estas formas de violencia son silos, son pedacitos aislados y que en su conjunto, si tú lo pones todo dentro del concepto de seguridad, tú dices que está siendo integral, pero si tú no las integras, si no son articuladas, lo que estamos es construyendo pedazos, ¿no?, de problemas que se articulan entre sí. ¿Qué ha pasado con este enfoque fragmentado y también limitado de lo que es la seguridad ciudadana? Las respuestas sociales han estado centradas ¿en qué? En modificar leyes en algunos países, incrementando leyes mucho más punitivas sobre algunas formas de violencia, la creación de mayores prisiones. Yo, por ejemplo, vivo en Washington, D.C., y lo que en Estados Unidos, el mundo de las cárceles es un mundo millonario, desde el que lo encuentran con un tabaco de marihuana hasta el que mató a alguien. La vía para resolver el problema es poner la gente en las cárceles. ¿Qué significa esto? Que todas estas medidas punitivas sobre lo que es la violencia le genera a la gente cierto nivel de seguridad, de sensación de seguridad, pero no atiende a las causas reales de ese problema, ni tampoco involucra comunidades y ciudadanos en el enfrentamiento de estos problemas. Entonces, si bien las prisiones y otras formas de atender a los problemas de seguridad tienen un rol importante, la violencia, estas formas de violencia y sus articulaciones no se van a resolver solo con eso. Requerimos de una percepción distinta de las prioridades y de las intervenciones. Es por esto que, por ejemplo, cuando se analiza cómo en los últimos 20 años el gasto en seguridad privada se ha disparado exponencialmente en todos los países, porque la gente que piensa que si pone portones en su casa va a estar más seguro, que si se tiene un vigilante en cada puerta va a estar más seguro. Pero sin embargo, con todo que ha habido un aumento significativo en la seguridad ciudadana, cuando revisamos la percepción de inseguridad, ¿qué es lo que notamos? Que eso no ha resuelto el problema de nuestra sensación de inseguridad. Es decir, invertimos en sentirnos más seguros, pero no nos sentimos más seguros. Entonces, algo está fallando en la forma en que concebimos y respondemos al problema de seguridad. Hay, como les dije, una desconexión conceptual y también programática en la forma en que atendemos los problemas de seguridad, y generalmente tenemos programas para mujeres, programas para jóvenes, programas de reinserción social de jóvenes que han estado en conflicto con la ley, etcétera. Todos como si no convivieran en una comunidad, si no convivieran en una familia, como si no tuviésemos ninguna conexión. Y esa separación programática y también poblacional, ¿no?, de que hay problemitas que son de unos grupos y no de otros, también ha impactado en la efectividad de nuestras acciones. La violencia no corresponde a problemas individuales, no es porque yo soy víctima y él es victimario. La víctima y el victimario se mueven en un contexto que bien puede reforzar o bien puede servir como protector para que esas cosas no ocurran.
Y esos contextos históricos determinan mucho la forma en que percibimos y vivimos la violencia. Estas formas de violencia, tanto de interpersonal como colectiva, también ocurren en distintos espacios. Incluso, por ejemplo, yo he estado muy interesada recientemente en ver cómo se dan esas formas de violencia en espacios institucionalizados, prácticamente invisibilizados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los servicios para poblaciones específicas, para personas discapacitadas? Cuando empecé a buscar información de las formas de violencia y de exclusión social que se dan en los espacios que están para proteger a la gente con discapacidad, altísimos. En orfanatorios, en espacios que están para promover el desarrollo de los jóvenes. Entonces, incluso esos espacios protectores son espacios donde se reiteran formas de violencia y de exclusión social que mantienen a la gente en un ciclo permanente de violencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho y por eso la he puesto acá para compartirla, y es que fue planteada por el PNUD, que dice: la inseguridad como tal no existe, sino que existen inseguridades, o sea, grados específicos de inseguridad de distintos individuos frente a distintos riesgos. Aunque vivimos en un mismo país o posiblemente en un mismo barrio, los niveles de riesgo que tenemos son distintos, es decir, la seguridad o la inseguridad no es igual para todos y los riesgos no son iguales para todos. Las amenazas a la seguridad tienen que ver, por lo tanto, ¿con qué? Con la exclusión social, la pobreza, las discriminaciones asociadas a nuestras distintas identidades. No solo somos hombres y mujeres, también tenemos otras fuentes de identidad. Yo, por ejemplo, soy mujer, tengo 50 años, soy negra, soy inmigrante en un país donde los inmigrantes son excluidos. Yo soy todo eso, yo no solo soy mujer. Así cada uno de nosotros somos una combinación de cosas, y esa combinación de cosas determina riesgos específicos dependiendo de dónde estamos. Pero con todo eso que yo soy, yo tengo un nivel educativo que otra gente no tiene, así es que con todo y que soy inmigrante, negra y mujer, y 50 años, no es lo mismo que un inmigrante que no puede leer, que no habla el idioma. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a repensar al momento de, cuando hablamos de riesgos y hablamos de inseguridades, ¿qué riesgo corresponde a quién? Quiero llamar la atención con esta gráfica que ni todos los hombres ni todas las mujeres son afectadas por las mismas expresiones de violencia ni de la misma forma, y que por lo tanto no solo somos afectadas de manera distinta, sino que las implicaciones son distintas. Por ejemplo, cuando se habla de una muerte de una mujer, generalmente se dice, ¿tiene eso las mismas implicaciones sociales, familiares, comunitarias que la de los hombres? Posiblemente no, porque posiblemente parte de algunos de nuestros roles no son compartidos por los hombres y viceversa. ¿Cuáles son esos factores que determinan que las personas se sientan menos o más inseguras? Encontrándose que las personas con el nivel más bajo de ingreso, las mujeres y las jóvenes, tienden a presentar más sentimientos de inseguridad que el resto de la población. Por eso, cuando empezamos a trabajar, y ustedes hablan, por ejemplo, esta semana del buen trato, de los entornos protectores, ese es un dato que hay que tomar en consideración. ¿Quiénes son esos que se sienten más inseguros? ¿Quiénes son esos que tienen mayores niveles de desconfianza en sus vínculos sociales? Entonces, quiero llamar la atención sobre esto porque, como ustedes pueden ver, esa victimización directa tiene una correlación con la forma en que vivimos y nos sentimos. Mucha gente ha tratado de explicar por qué, por ejemplo, en algunos países, la percepción de inseguridad ciudadana es mucho más alta que en los hombres que en las mujeres. Y se ha tratado de buscar una explicación a través de múltiples factores. Y uno de los elementos que me parece más importante al momento de pensar en prevención y buen trato y el desarrollo de territorios seguros es que las mujeres reportan y tienden a vivir formas de violencia mucho más en mayor cantidad y a lo largo de la vida, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, que los hombres. Por ejemplo, cuando ustedes revisan las estadísticas sobre violencia sexual, sobre violencia por la pareja, violencia durante la niñez, la violencia tiene un efecto acumulativo en nuestras vidas.
Nosotros no tenemos miedo a la victimización directa solo porque vemos homicidios en la televisión. Hemos vivido a lo largo de nuestras vidas distintas formas de violencia que tienen un efecto acumulativo en la forma en que vivimos y sentimos la violencia. Cuando hablamos de entornos protectores, un entorno protector promueve la confianza entre las personas, promueve la cohesión social, promueve el sentimiento de pertenencia colectiva, ¿no? De que pertenezco a algo, de que pertenezco a un barrio, de que pertenezco a una organización, de que soy parte de algo mucho más allá de la individualidad. Aquí están los datos sobre la confianza según sexo y la confianza según edad, pero no voy aquí en Colombia, pero no voy a ir sobre esto para ganar tiempo, ¿no? Solo quiero llamar la atención sobre un fenómeno que ha sido denominada el carácter contagioso de la violencia. Muchas veces la violencia, como en lenguaje llano se dice, la violencia genera más violencia, pero también la violencia, muchas formas de violencia tienen un efecto perverso en la forma en que vemos la violencia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la violencia se naturaliza. Si el asesinato es la forma más brutal de violencia, la violencia sexual es irrelevante, se considera irrelevante. Así es que cuando llamamos, por ejemplo, a un servicio de atención o llamamos a una línea de apoyo, pero que solo te quitaron la cartera y estás molestando para denunciar eso, porque peor te pudo haber pasado, ¿no? ¿De qué? Te pudieron haber violado, desgarrado. Entonces, empezamos a naturalizar estas formas de violencia cotidiana porque hay una que se considera mayor. Incluso hay contextos donde la violencia colectiva, es decir, ya un homicidio, uno solito no tiene mucha importancia. Si mataron 15 al mismo tiempo, eso sí llama la atención a los medios de comunicación. Entonces, que solo fue una muerta en un callejón, si hubiesen sido 20. Es decir, empezamos a naturalizar y a desensibilizarnos sobre esas formas de violencia cotidiana que tienen un impacto muy, muy importante en nuestra vida cotidiana. Entonces, es por esto que muchas de las formas de violencia que ocurren contra las mujeres y contra los niños son consideradas como superfluas. Incluso cuando decimos, la violencia por la pareja, pero ¿cuántas son asesinadas realmente? Eso es un problema serio. Tiende a naturalizarse, a invisibilizarse y a no otorgarse la importancia. Por eso da tanto trabajo conseguir recursos para financiar este tipo de servicios porque no son considerados relevantes socialmente. La violencia entre los hombres es una violencia genérica que está basada ¿en qué? En las masculinidades, en el uso de la fuerza para resolver conflictos, en el uso de la violencia como una forma de comunicación y de dirimir diferencias. Entonces, la violencia de género también tiene que ver con la violencia entre los hombres, no solo la violencia hacia las mujeres. Y quiero llamar la atención que las mujeres, el enfoque de género no solo visualiza a las mujeres como víctimas y victimarias o victimarios. Las mujeres, por ejemplo, hay una mayor participación de las mujeres en pandillas, la violencia, muchas de las formas de violencia contra los niños en el ámbito privado también son ejercidos por mujeres. Entonces tenemos también que desde un enfoque de género visualizar cuáles son los distintos roles que asumimos hombres y mujeres en este continuum de violencia. Tomando en consideración lo que este seminario trata de abordar, que es el tema del buen trato y los entornos protectores y los territorios seguros, quiero llamar la atención sobre una cosa. Tenemos que decidir si nos vamos a promover un buen trato y entornos protectores a partir de un enfoque de competencia o un enfoque de deficiencia. ¿Me voy a centrar en los factores protectores o me voy a centrar en los factores de riesgo? Si me voy a focalizar
a prevenir violencia y a promover la seguridad ciudadana desde un enfoque de deficiencia, voy a seguir insistiendo en mayor seguridad privada, en atención allá a las víctimas, no a prevenir y a promover formas de vinculación social no violentas, etcétera. Y ya la evidencia científica que existe, no solo en países desarrollados, sino en países como los nuestros, es que los factores protectores, vean esa última partecita abajo, tienen un impacto más significativo en el curso de vida de las personas que los factores de riesgo específicos. Lo que quiero llamar la atención con esto es que si queremos una estrategia de prevención efectiva, tenemos que trabajar sobre los factores protectores a la par de los factores de riesgo. Lo que ha sucedido es que hemos dado vuelta a la torta, insistimos más en los factores de riesgo que en los factores protectores. La última cosa que quiero ya comentar es que hay algunos elementos claves para desarrollar esos entornos seguros y territorios no protectores, ¿no? La prevención tiene que ser una prevención integral. A veces creemos que sacando un spot de televisión o poniendo una valla diciendo no a la violencia se modifican conductas. Ha sido mostrada por la investigación en el mundo que información no cambia conducta. Sí, podemos saber que el cigarrillo mata, igual fumamos todos los días. Podemos saber que comer grasa 4 veces al día nos va a afectar el corazón, igual comemos frito todos los días. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que los enfoques de prevención tienen que ir mucho más allá de ofrecer información y tratar de que la gente sepa que la violencia es mala. ¿Cómo se modifican nuestras conductas, nuestras actitudes? Tiene que haber una combinación de múltiples componentes, contextos, abordando tanto los factores protectores como los factores de riesgo. Proveer exposición suficiente, establecer estrategias diferenciadas para los distintos grupos de población de contexto y que tienen que promover relaciones positivas. Comentaba hoy en la mañana con alguien que es muy distinto tener un spot mostrando de televisión, mostrando a un hombre que golpea a una mujer, a mostrar un hombre que es cariñoso, que es afectivo con sus hijos, que tiene una relación positiva con sus hijos. Eso muestra no lo que no se debe ser, sino lo que se debe ser. Entonces, la prevención y el reforzamiento del buen trato, de los espacios seguros, de los espacios protectores, tienen también que ayudarnos a cambiar los imaginarios, porque la violencia forma parte de nuestras identidades. Todos y todas en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas, hemos sido testigos y hemos ejercido violencia contra alguien. Y esa construcción de nuestra identidad alrededor de la violencia, ya sea como observadores o como actores, tiene que ser desconstruida, no reforzando la imagen de cómo se hace, sino de cómo se vive distinto y cómo se construyen relaciones humanas distintas. Y con esto termino y lamento que me haya pasado en el tiempo, disculpa a las otras panelistas.
semana.